Bueno, muchachos, entonces la clase pasada habíamos terminado de ver esta configuración que nosotros en DC la habíamos llamado o denominado polarización de emisor, ¿cierto? Y entonces empezamos como con ya el análisis más en detalle de este circuito y resulta que hemos encontrado varias cosas, ¿no? Que esa resistencia de emisor nos complica mucho la vida. Eso es lo primero que debemos analizar, la verdad. Y veamos, a ver, eh, tratamos de encontrar inicialmente lo que era la impedancia de la base, y la impedancia de la base la encontramos como el voltaje entre la base y la tierra y la corriente de base. En esos términos nos dimos cuenta que la resistencia o la impedancia de la base la encontramos como beta RE más beta más 1 R, resistencia de emisor, ¿cierto? Ahí no había alguna duda, ¿o sí? Creo que no, ¿no? No, parece que no. Y la resistencia de salida o la impedancia de salida es cuando yo el B sub I lo tengo igual a cero. Al tener B sub I igual a cero, la corriente de base no va a existir, por lo tanto esta corriente, esta fuente no va a quedar en circuito abierto. Entonces vamos a tener en cuenta que la corriente, la impedancia de salida va a ser igual a la resistencia de... A ver, espérenme, ¿qué es que he hecho yo aquí? Ah, bueno, vamos a ver, cómo sería la impedancia de salida? ¿Cuál sería la impedancia de salida si esto queda en circuito abierto? Profe, Ajá. ahí ya no va R sub 0. Por ahora no la vamos a tener en cuenta, ¿Por qué? Perdón. porque para hacer fácil, para facilitar el análisis, y ahorita la ponemos. Ah, bueno, ¿Listo? bueno. Entonces sí, entonces acá vamos a ver. Entonces la resistencia de entrada sí sabemos que es la impedancia de la base, que es esta que encontramos aquí, en paralelo con la resistencia de base. Eso está claro, ¿no? Ahora vamos con la impedancia de salida. La impedancia de salida es Si ahí queda abierto, sería solo RC, profe. exactamente, solamente sería, a ver, espérenme que estoy aquí medio hecho un 8 RC, no es más. Esto sería, la impedancia de salida sería solo RC, ¿por qué? Porque está en circuito abierto y esto ya no aporta absolutamente nada. ¿Vale? Entonces por ahí vamos bien, pero ahora vamos a la ganancia de voltaje, que es lo más interesante de esto. Muy bien. Entonces, para la ganancia de voltaje, yo debo encontrar primero mi V sub 0. ¿Cuánto me da V sub 0? V sub 0 sería el voltaje en la resistencia de colector, ¿sí o no? En el RC, ¿no? Sí, señor. ¿Tiene alguna diferencia el hecho de que esta resistencia la haya puesto ahí? Pregunto. ¿Cuál, profe? Esta resistencia, porque es que si cuando yo no la tenía, esta corriente era la misma corriente I cero, pues menos, digamos así, sí, es la misma I cero. Beta veces IB va a ser igual a I cero. ¿Aquí cambia o no cambia? No, no cambia. ¿Seguro? Ah, no, sí cambia porque está también con el otro lado, ¿no? Sí, Con BSUI. señor. ¿Qué haríamos allí entonces? Una malla. Veamos a ver. Yo les diría lo siguiente, miren.
B sub 0 definitivamente sí es igual a esto, ¿sí o no? Esto sí es igual. ¿Sí o no? Pero mire, I sub 0 es esta. Es esta misma, mire. Yo por aquí a mí ya no me interesa esto. Yo usted mire, I sub 0, como esto está en circuito abierto, I sub 0 es beta veces IB. ¿Sí lo ven? No, profe, no entiendo. Mire, mire. Esta es I0, la corriente que está por aquí por esta resistencia. ¿Sí o no? Eso la tenemos claro. Eso es I0. Así lo hemos determinado desde el principio. Mire, esta Sí, es eso I0. sí. ¿Listo? Como esto está en circuito abierto, aquí no hay corriente. Por lo tanto, este I0 que entra a este nodo sale de acá. Profe, ¿cuál es lo que está en circuito abierto ahí? Esto. Aquí no hay corriente. Espérenme un segundito, muchachos. Un segundito. Listo, muchachos. Entonces, ¿sí me entienden? Aquí entra R sub 0, mire, a este nodo y por acá sale R sub 0. Por lo tanto, R sub 0 sí sigue siendo igual a beta veces IB. Lo que pasa aquí es que en últimas, mire, esta sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? O sea, aquí la diferencia es tan pequeña porque esta es la corriente de colector y usted casi siempre dice que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿sí o no? Es decir, veámoslo de otra manera, pues porque alguien puede decir, pero ¿cómo así? O sea, si ya no es, o sea, no se cumpliría con las leyes de corrientes de Kirchhoff en esta malla. Pero ¿por qué no? Vamos a ver. Aquí tengo I0, tengo beta IB y aquí tengo IE. Entonces, ¿cómo así? Pero mire, tenga presente esto. Si yo hago la corriente en este nodo, la corriente beta IB y por acá va IB. Estas dos se suman, es decir, la corriente de colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor. Eso ya lo sabemos. Pero nosotros hemos dicho que la corriente de base es muy pequeña, es del orden de los microamperios, mientras que la corriente de colector es del orden de los miliamperios. Entonces, esta aporta muy poco aquí. Entonces, nosotros podríamos venir manejando lo que hemos venido diciendo, es decir, la corriente de colector es la misma corriente de emisor, porque esta corriente es muy pequeña. Si estamos, y si tenemos en cuenta eso, entonces I0 sí es beta veces IB, que es la misma corriente de colector que es la misma del emisor. ¿Ahora sí me creen? Sí, no, ahora sí me creen. ¿Sí? Ahí parece. Sí, sí, no es tan. Profe, Ajá, profe, qué dígame. pena, qué Tranquilo. pena, es que se me fue el internet. Yo le decía que es que bueno, yo me he perdido un poquito las clases, he tratado de ver los videos, pero mi duda es, o sea, ¿dónde está el circuito abierto y por qué está circuito abierto, profe? No, no, espérate, no es. ¿Dónde? Circuito abierto era, pero cuando estábamos encontrando la impedancia de entrada, de salida. Pero, o sea, solo para encontrar la impedancia de salida se toma como un Sol, circuito abierto. sí, vamos, espérame. Lo que pasa es que me voy a regresar, con todo el respeto, voy a pedirle permiso a los demás compañeros para regresarme a las anteriores. Nosotros lo que hicimos en esta parte fue analizar esto como si fuera un cuadripolo, ¿listo? Cuando yo voy a hacer un análisis de cuadripolo, cuando hago estos análisis de cuadripolo, yo calculo la impedancia de entrada,
la impedancia de salida, la corriente de entrada, la corriente de salida, V sub I y V sub 0. Es decir, a la entrada evalúo el voltaje de entrada, la corriente de entrada y la impedancia de entrada. Y a la salida, el voltaje de salida, la corriente de salida y la impedancia de salida. Pero yo el VI lo tengo. Pues yo lógicamente alimento el VI, si no, ¿cómo hago? El VI lo tengo y calculo con el I sub I, es decir, la corriente de entrada. Y a través de eso es que calculo la impedancia de entrada. ¿Yo cómo veo mi impedancia de entrada en mi cuadripolo? Simplemente cómo se ve pues los elementos pasivos que están allá. Pero cuando yo voy a calcular mi impedancia de salida, la condición es que para calcular la impedancia de salida yo apago V sub I. Yo apago V sub I. Si no, no puedo calcularla. Pues ¿cómo hago para mirar allá la impedancia si esto está prendido? Apago V sub I, es decir, V sub I es igual a 0. Y cuando V sub I es igual a 0, calculo la impedancia de salida. ¿Listo, Hugo? Ahora, Listo, profe, ahora sí. Si V sub I, para calcular la impedancia de salida y solo para calcular la impedancia de salida, yo pongo V sub I igual a 0. Si V sub I es igual a 0, ¿qué corriente va a haber por esta malla? Si no hay voltaje. Ninguna. Ninguna. Entonces la corriente de base va a ser igual a 0. Como la corriente de base es igual a 0, entonces esta fuente vale 0. Y una corriente Claro. igual a 0 me queda con circuito abierto. Si yo voy a ver desde estos dos terminales la impedancia, la única impedancia que veo es esta resistencia, porque aquí queda en circuito abierto y esta resistencia no valdría nada. Por lo tanto, Z sub 0 va a ser igual a RC. ¿Listo? Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, espero que le haya quedado muy clarito ahí. Sí, ahí se me quedó claro. Sí me quedó claro. Eso, listo. Y lo mismo cuando estoy haciendo pues aquí lo que pasa es que si yo te explico en este es un poco más complejo, ¿no? Pues porque hay que calcular la impedancia de la base y luego hacer el paralelo con esto, pero espero que te haya quedado claro también esto. Bueno, ahora cuando voy a calcular, es que, vuelvo y les digo, para estos circuitos lo que yo trato de calcular es la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Para mí eso es lo más importante en AC. ¿Por qué razón? Pues porque yo cuando voy a alimentar este circuito, tengo que averiguar cuánta impedancia estoy viendo hacia allá. Y cuando voy a calcular la salida de la amplificación, debo mirar cuánta impedancia me está poniendo este circuito. Esto es demasiado importante. Ahorita van a mirar porque cuando se van a ver múltiples etapas, pues yo tengo que acoplar las etapas. Es decir, que las impedancias sean lo más claras posibles para poder mirar cuánta energía yo transfiero a la siguiente etapa. Entonces, bueno, si lo hago de esta manera, entonces para poder calcular la ganancia de voltaje, yo voy a calcular el V sub 0 y normalmente el V sub I, o hago alguna relación entre V sub I y V sub 0. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta aquí que definitivamente I sub 0 sí es beta veces IE. Entonces, voy a copiar IB minúscula porque estamos en DC, y esta RC va a ser igual a esto. Bueno, necesito el beta, lo voy a traer de acá. Listo. Ahí está. Entonces B sub 0 va a ser igual a menos beta veces IB por RC. ¿Por qué? Pues porque ya lo acabamos de encontrar así. Bueno. Pero resulta que si usted calcula la corriente de base va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de base, que es el voltaje V sub I, ¿sí o no? A ver, aquí cómo hacemos. Aquí cómo hacemos. Sí, señor. Sí, señor. Para calcular la corriente, yo diría el voltaje de base dividido entre la impedancia de base. ¿Sí o no? Ahí no hay más. No. Estamos allí, ¿no? Entonces ahora voy a reemplazar esto en mi ecuación de arriba para poder encontrar la relación. Porque, a ver, espera un momentico. El voltaje de base, en este caso, sí es el voltaje de V sub I, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí V sub I. Y como ya tengo relación de corriente de base con V sub I, la puedo reemplazar y bueno, ahí ya puedo encontrar la ganancia de voltaje. V sub 0, entonces,
va a ser igual a, esto sería igual a beta veces esto de aquí, de la corriente de base, beta veces IB multiplicado por RC. No sé si soy claro ahí, pero lo que quiero decir es que simplemente reemplacé IB arriba. Entonces aquí voy a poner un paréntesis para poder... ¿Está bien? O sea, profe, siempre hay que encontrar digamos, una igualdad entre B0 y B sub I, Ajá, ¿cierto? exactamente. Sí, señor. Para encontrar la ganancia de voltaje, que es lo que voy a hacer en este momento. La ganancia de voltaje, lo que me dice a mí es que esto es B sub 0 sobre B sub I. Y entonces, pues aquí ya la tenemos, porque simplemente paso este B sub I que está aquí multiplicando, lo paso a dividir y ya tengo. Por lo tanto, mi ganancia va a ser igual a esto mismo. Sería igual a beta veces, sino que aquí ya no va B sub I, sino que iría RC acá. Y lo divido esto entre... Ajá, así iría. Eso. Esta sería mi ganancia de voltaje. Mi ganancia de voltaje sería menos beta veces RC sobre la impedancia de base. ¿Sí o no? ¿Me podría explicar esa partecita de esa relación, profe? Que no entendí, la verdad. Ven a ver. Esto hasta O aquí, sea, claro. hasta B sub 0, sí, esa parte sí, Ajá, eso sí. listo. Esto. Yo lo único que hice fue en esta expresión reemplazar IB, que es voltaje de, mire, si este es el voltaje aquí dividido entre la impedancia, me da la corriente de base, es obvio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo reemplazo acá esto y me da esta expresión. ¿Qué es lo que hice aquí sencillamente? Este B sub I que está multiplicando lo paso a dividir y me queda B sub 0 sobre B sub I. ¿Y qué es eso? La ganancia de voltaje. Si quieren, hagámoslo así, ¿verdad? ¿No? Antes de eso. Simplemente paso B sub I a dividir a la izquierda. Eso fue lo que hice en esa expresión, no más. Ya. Aquí estaba multiplicando este término y lo paso a dividir. Entonces me queda B sub 0 sobre B sub I va a ser igual a menos beta por RC sobre la impedancia de la esta. Y a esto yo le llamo ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje. Eso es todo. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces ya está, miren, ya tenemos en esto. Miren digamos, lo que complica esta resistencia, ¿no? De alguna forma, ya no es tan fácil como se vería, ¿no? Ahora reemplacemos, por ejemplo, porque es que la Z, la impedancia de la base tiene un valor. Y la impedancia de la base es beta veces RE más, o sea que yo, por ejemplo, podría decir que la ganancia de voltaje va a ser igual a, reemplacemos esto, ¿no? Ganancia de voltaje, porque es que ahí todavía nos hace falta despejar la impedancia de esto, porque sin esa impedancia alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué es, no? Entonces yo voy a hacer esto toda una expresión matemática acá. Bueno. Hacer una expresión aquí para poder despejar Listo. Entonces verán. La ganancia de voltaje va a ser igual a ¿quién? La ganancia de voltaje va a ser igual a ¿quién?
a menos, arriba está beta RC, sobre abajo está ZB. ZB. Esto es minúscula, esto es minúscula, no es subíndice, este es subíndice y me falta el beta que lo voy a traer acá. Ahí vamos. Pero resulta, muchachos, que esto es igual a la impedancia de la base, es esta expresión. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Aquí arriba me va a quedar esto mismo. Y me voy a traer el valor de acá, que esta es la impedancia de la base. Mire, que es beta veces RE más beta más todo esto de acá. Le falta el menos, profe. Señor, gracias. Aquí. Perfecto, vamos a copiar este menos de aquí. Muy bien, gracias por recordarme esto aquí. Listo, ¿sí o no? Mire. Profe, Dígame. qué pena con usted y pues también con los compañeros. ¿Usted me podría explicar la impedancia de la base, cómo la encontró? No hay ningún problema. La impedancia de la base, yo puedo calcular la impedancia de algo como, la impedancia entra acá como el voltaje sobre la corriente. Mire, aquí, mire la ZB donde está. Es encontrar la impedancia de la base, que la impedancia de la base vendría a ser el voltaje desde este punto. Espere, verá, voy a ponerlo aquí. Mira, aquí está. Desde este punto hasta tierra tengo un voltaje. ¿Qué voltaje es? Es el voltaje de la base. De base, ¿no? Voltaje de la base, sí, señor. Y la corriente que va por aquí es la corriente de base. Ahora, lo que pasa es que aquí la corriente de base, pues ya sabe que está multiplicada por beta más 1. Entonces, sencillamente lo que yo hago es calcular esa opción. El voltaje de la base sobre la corriente de la base me va a dar la impedancia de la base. La impedancia de la base. Entonces, para hacer esto, yo hago una simple malla. O sea, si yo tengo aquí esto que es el voltaje de la base, entonces hago una malla y empiezo a hacer el recorrido de la malla de esta forma. De esta forma hago por aquí, entro por aquí, voy por acá, voy por acá, voy por acá y termino acá. ¿Listo? Entonces, mire, menos el voltaje de la base más corriente de base minúscula por beta veces la resistencia de emisor más, aquí tengo que utilizar más, lógicamente más porque estoy entrando por ahí, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. ¿Listo? Igual a 0. Esto fue lo que hice. Pero entonces yo lo que necesito para encontrar la Z, la impedancia de la base, la calculo como el voltaje de la base sobre la corriente de la base. Perdonará esta letra horrible que parece de prejardín aquí. Entonces yo este término, lo que está restando, lo paso al otro lado a sumar y factorizo IB, pero entonces dice, si yo aquí no tengo IB, entonces reemplazo esto por IB va a ser igual a IB de beta más 1, lo reemplazo acá, ¿listo? Y ya factorizo IB, y entonces ¿esto qué me queda? Por este lado, al factorizar IB me queda beta veces RE, y acá me va a quedar más RE, pero R de emisor multiplicado por beta más 1. ¿Ahí le quedó más claro o qué fue esto que encontramos acá? Vean. Claro, profe, ahí sí me quedó claro. Gracias, profe. Con mucho gusto. Esto es. Así fue que hicimos para calcular la impedancia de la base. Entonces, ya teniendo la impedancia de la base, nos damos cuenta que podemos decir que este beta más 1 lo podemos dejar como beta, ¿cierto? Y factorizamos el beta y nos podemos cancelar el beta, por lo tanto, esto nos va a dar igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a, arriba me va a quedar RC y abajo me va a quedar, arriba me va a quedar RC
Le voy a copiar nomás, siempre que me quede bonito. Arriba me va a quedar RC. Y abajo me va a quedar lo mismo, pero sin el beta. Sin el 1 tampoco. Entonces, sin esto y sin esto. Entonces, esto es R minúscula, no subíndice, y esto es subíndice, y así. Así quedaría. Muy bien, que me hace falta el 0, el menos aquí. Listo. Entonces, así me quedaría. La impedancia, la ganancia de voltaje va a depender de la resistencia de colector. Y esta vez, mire, la resistencia de emisor se nos agrega una resistencia la resistencia de emisor. Muchas veces, muchachos, vamos a encontrar que esto es aproximadamente igual, aproximadamente igual a lo siguiente. Como la resistencia, si ustedes se acuerdan que ya hemos hecho ejercicios, la R sub E minúscula, esta pequeñita de aquí, esto terminaba teniendo un valores de 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, comparada con una resistencia de emisor que mínimo son 1K, pues esto prácticamente no suma nada. Por lo tanto, esta ganancia, por lo general, es igual solamente a RC sobre RE. Ahora ustedes me dirán, ¿cuándo? Pues eso lo evalúa usted. Yo particularmente soy de las personas que en vez de estar haciendo ese poco de aproximaciones, prefiero hacer los cálculos bien, es decir, los cálculos con todos los decimales. Ustedes se han dado cuenta, los que me conocen o que han trabajado conmigo ya más de una vez, que yo prefiero llevarme más cifras significativas, 2, 3 cifras significativas como lo mínimo. Pero mire, esto sí es que es normal, o sea, una resistencia de emisor mínimo es de 1 kilo ohmio y esta es de 10, entonces ¿cuánto le da? 1.010 kilo-ohmios, no, pues eso es casi 1 kilo. Realmente no aporta mucho el RE. Pero si usted quiere, pues la quiere calcular así, también la puede calcular beta por RC sobre beta más RM, lo calcula. Y esto, por ejemplo, digamos que le dé una ganancia de 300. Así le da una ganancia de 300, así le da una ganancia de 301, así le da una ganancia de 301.5. ¿Sí me entiende? O sea, sí hay. Profe, Dígame. ¿por qué ahí eliminó el 1 usted en el beta más 1? Por lo que el beta, por ejemplo, el beta 100, que te quede 100 más 1. 100. Profe, no sé si digamos un ejemplo, Ajá. yo hago esa RE como distributiva ahí entre esas dos, ¿se puede? No. Sí, 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 listo. sí. Entonces le quedaría beta RE más RE minúscula, ¿no? La R. Sí, sí, sí. Más RE por beta más RE, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí. Si usted factoriza la beta, se van a ir betas. Ya no lo puedes factorizar porque solamente te queda en el primero y en el segundo término. En el tercero ya no te queda. Ya, claro. Ah, Ujú. cierto. Sí, 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 Por, sí. por eso es que yo hago esta aproximación, ¿sí me entienden? En el sentido de que beta, digo, para beta es aproximadamente igual a beta más 1, pues igual a beta, sí, para poder cancelarla. Si no, si yo Claro, hago sí. distributiva, el último término no me queda. Ujú. Cierto, sí, 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 profe. No había visto eso. Listo, profe. Sí, está muy bien. Claro, bueno, entonces, no. Listo. Tranquilo, no O hay, sea, no hay problema. profe, qué pena. O Tranquilo. sea, usted dice que el beta no, o sea, no, digamos, no aporta mucho en ese caso de esa parte, porque cancela las dos, o sea, yo hubiese solamente cancelado arriba y abajo, pero abajo el RE minúscula, perdón, con el R mayúscula lo hubiese dejado yo. Es que no se puede. Es que no se puede. O sea, yo no puedo cancelar esto y esto solamente. No lo puedo. O sea, tengo que factorizar el beta para poder cancelarlo arriba y abajo. Si no, o sea, yo no puedo hacer cancelo y este lo dejo. No, no se puede. Esto sí es de álgebra de Baldor.
Mm, Ah, claro, ahí factorizó el beta y queda. exacto. Ay, ok, ok, ok. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí me entiendes. O sea, si yo no hago esta aproximación, no puedo hacer la cancelación. Por eso les digo, muchachos, si usted quiere calcular la ganancia, ahorita hacemos un ejemplo con números. Si usted quiere calcular la ganancia con esto, hágalo. Y de hecho, ahorita hacemos el ejercicio numérico y se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Y si no les gusta esta aproximación, pues cójala toda, no hay ningún problema, déjela así. Yo prefiero, Freddy Armando Romero, yo prefiero hacer esta ganancia. No me gustan las aproximaciones a mí. Yo soy como muy preciso en las cosas, no me gusta aproximar. Entonces, si yo lo haría con esta. Pero pues como les digo, es que los valores son tan cercanos que a veces uno como que se desgasta mucho haciendo esta expresión tan grande. Y más bien entendiendo que cuando usted tiene, miren, regresémonos por acá, cuando usted tiene esto con la resistencia de emisor puenteada, la ganancia de voltaje es menos RC sobre R minúscula, pero cuando tengo el emisor polarizado con una resistencia nos da menos RC sobre RE. Eso es lo que usted debe tener en cuenta. Es como más fácil para memorizarlo que aprenderse toda esta expresión o deducirla toda esta expresión. Es por eso. Pero aquí es donde viene el asunto. Mi amigo y mi queridísimo estudiante John me dijo, ¿qué pasa con R sub 0? Entonces le dije, bueno, pues meta ahora R sub 0 a ver qué le va. Meta R sub 0 ahí y trate de calcular qué pasa con la impedancia de entrada si yo meto R sub 0 aquí. Les pido un ratico que analicen eso, por favor, y qué pasaría, no solo con el Z sub I, si se afecta, y si no afecta, miércoles se me
Hola muchachos, qué pena, volví. Uy, qué pasó que se me fueron. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo va David? ¿Cómo va Víctor? Víctor, ¿usted qué estaba? ¿Qué pasó con Hugo y con John que estaban acá? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasó con el resto? Se fueron, no sé, profe, no dijeron nada, se fueron desconectando uno por uno. Lo que pasa es que a mí ya volvieron. A mí se me acabó la batería del portátil y se me apagó, entonces ahorita pude retomar. Bueno, voy a ponerles un mensaje acá porque ya regresamos. Bueno, entonces, listo, ya volvió el señor, ¿verdad? ¿Qué le pasó a usted, hermano? Me fui yo y se fue usted, señor John. Ve, y Hugo también. No, yo dije, profe, iba a mandar algún otro link o algo, pero por eso fui a ver y nada. No, lo que pasa es que se me apagó el portátil y qué difícil para volverlo a prender, hermano. Como se me acabó la batería, no me di cuenta que estaba desconectado y bueno, pero ya volví. Bueno, entonces, volvamos con nuestra presentación. Estábamos tratando de mirar cuál era el efecto de R sub 0 en este caso. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo R sub 0 aquí? A ver, analicemos, muchachos. Mi pregunta era si influye ese R sub 0 para el cálculo de la impedancia de la base. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Pues sí, señores, sí influye, ¿no? Porque esta resistencia realimentadora nos complica el asunto y esa impedancia, esa R sub 0 ya estaría relacionando otras cosas por aquí. Mejor dicho, les voy a decir cómo sería la impedancia de entrada cuando usted tiene R sub 0. ¿De dónde la saqué? Pues hay que utilizar el mago el que la haga, pues. Esta es la corriente, esta es la impedancia de base.
cuando existe R sub 0. ¿Cómo la saqué? Muchachos, hay que hacer varias cosas. Primero, hay que utilizar el teorema de Thevenin. Hay que hacer conversiones de fuentes. Hay que utilizar las leyes de corrientes de Kirchhoff y leyes de voltaje. Hacer análisis de nodos o análisis de mallas, lo que usted considere, para poder encontrar eso. Y con toda esta teoría que usted tiene, encuentra qué es la impedancia de base. ¿Qué le parece? Bonita, ¿no? No es tan fácil para llegar a eso. Eso es con el R Con sub R 0 sub que decía, 0 profe. acá. R sub 0, ajá. O sea, esa idea en paralelo con R sub C. Con R sub C, sí, señor. Pero el problema de esto, lo que quería era simplemente ponerles a consideración a ustedes que ese R sub 0 nos perjudica muchísimo cuando tenemos la resistencia de emisor presente. ¿Sí? Mire lo que se complica, mire. Vuelve bastante largo y complicado el asunto. Pero aquí lo interesante de esto es, mire, si usted su R sub 0 es muy grande comparado con R sub C, digamos que R sub 0 sea del orden de los 100 kiloohmios y R sub C es del orden de los 10 kiloohmios, pues esto es relativamente casi que R sub C, y acá también nos daría como R sub E, bueno, en fin, se podrían hacer varias aproximaciones. Yo, por ejemplo, la primera aproximación que podría hacer es que R sub C sobre R sub C sobre R sub 0 siempre va a ser menor que beta más 1. Recuerde que, mire, esta relación es muy pequeña comparada con beta más 1, porque beta más 1 es del orden de 100, de 80, más 1 pues 81, 100, 101, bueno, en fin, y esta relación, como este R sub 0 es grande y este R sub C es pequeño, esta relación es pequeña, entonces el beta más 1 es el que más aporta, por lo tanto yo debería dejar aquí arriba beta más 1. Empecé a hacer aproximaciones. Por lo tanto, arriba me quedaría beta más 1 por RE sobre esto, ¿no? Yo diría que podríamos hacer una pequeña aproximación teniendo en cuenta y dejándolo la expresión matemática de la impedancia así. ¿Sí o no? Porque esta R sub C, mire, lo que les digo, haga la división de, digamos que esta sea de 5 kiloohmios, dividido entre 100 megaohmios, 100 kiloohmios, perdón, pues esto va a dar muy pequeño comparado con el beta, entonces podemos dejarlo así. ¿Qué otra aproximación podemos hacer? Si la R0, como les decía, es muy grande comparado con al menos 10 veces RC más RE, RC más RE, mire, al menos es 10 veces, este término también lo puedo eliminar, entre comillas. ¿Por qué? Porque este término va a ser también muy pequeño comparado con 1. Esto me va a dar 1 más 0.01, 1 más 0.050, bueno, en fin. Entonces puedo eliminar ese término y me quedaría que la impedancia de entrada, o de base, perdón, va a ser aproximadamente igual a esto. Conclusión, la misma que encontramos aquí, mire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todos estos cálculos matemáticos nos llevan a una serie de circunstancias, y es lo siguiente: si R0 es al menos unas 10 veces más grande que RC, podemos hacer esta aproximación y dejar que el efecto de R0 no sea tan grave, por lo menos a la impedancia de entrada, a la impedancia de la base que viene a ser la impedancia de entrada. ¿Sí está claro? Ahora, la salida. ¿La salida influye? Vamos a ver. A ver, ¿cómo se vería la salida ahí? No, muchachos, aquí yo estoy cometiendo un error. La R0 no va en paralelo con RC, ¿no? Porque si Profe, no, la dice esa impedancia... fuente. Claro, es en paralelo con la fuente. En paralelo con la fuente. Ojo con eso, ¿no? Claro, yo estaba aquí mirando porque yo digo,
Yo digo, si no, no influye tanto, pues, o sea, es que la resistencia de R sub 0 es en paralelo, veámosla acá, mire, la R sub 0 es en paralelo con la fuente. Entonces es en paralelo con la fuente, no con RC, ojo con eso, ¿no? ¿Sí está claro, Hugo? Es en paralelo con Sí, esto. profe. En paralelo con esta fuente, por eso es que cambia. Entonces, mire, cuando yo voy a hacer la impedancia de salida y apago B sub I, lo que se me abre es esta fuente, pero la resistencia R0 sí permanece aquí. Entonces, ¿cuál sería la impedancia de salida? ¿Cómo haríamos la impedancia de salida? Definitivamente se RC en paralelo con algo, ¿sí o no? ¿Y ese algo quién es? La serie de RC con... No, ahí toca hacer lo que les digo, miren, el problema es que se mete todo, ¿no? Porque al poner este R0 aquí, queda en serie, no queda en serie con esta, tocaría a mí todo, aquí incluye, inclusive se mete hasta la resistencia, hasta esta beta RE. Aquí hay que hacer un Thevenin, no hay de otra. ¿Cómo sería? Mire, queda... A ver, no sé si se la imaginan. En vez de esta fuente quedaría una resistencia, ¿vale? Bueno, yo voy a ponerla aquí encima a ver si puedo. Déjenme ver si yo puedo acomodar esto para que más o menos lo veamos y ustedes me dicen cómo quedaría esa resistencia. Yo voy a tratar de capturarla acá. Le voy a tratar de capturarla por aquí para que me quede más o menos fácil la cosa. Eso, listo. Entonces ahora voy a poner esta acá, así. Tararán. Listo. Ah. Espérenme. Ya le llevo la resistencia para allá. Listo. Entonces aquí está. Listo. Entonces aquí ya me va a quedar no esta fuente, sino esta resistencia. Y esa resistencia va a ser R0. Espérenme que aquí se me... ¿Listo? ¿Sí la ven? Entonces, si ya tenemos esa resistencia, ¿cómo sería la impedancia de entrada? Les pregunto. Ahí. Esta sería R0. ¿Cómo hallo la impedancia vista desde acá? Puchica, esto está complicado, hermano, aquí. ¿Cómo sería? Aquí tocas como un delta estrella, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Y eso era lo que le iba a decir, un delta estrella. Sí, señor. No hay de otra. No es tan fácil, ¿no? Porque estas dos no están en serie ni en paralelo. Y no, pues toca hacer una delta estrella aquí toda rara ahí, ven. Conclusión, muchachos, eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Estos son los ejercicios que uno pone en el final. No, mentira. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije? No sé si se acuerdan, pero si alguien es tan atrevido y quiere recordar uno de los videos, yo les dije en el video, cuando estábamos viendo esta en DC, les estaba diciendo qué tan importante era este condensador. Este condensador es vital, vital. Cuando usted no lo pone, se enreda muchísimo esto, mire.
Por si no lo sabía, esta es la impedancia de salida. Ahora, la ventaja que tiene es que, vuelvo y les digo, en electrónica básica, lo bonito y lo agradable, entre comillas, es como hacemos una cantidad de cosas de diseño, podemos encontrar que la RB es prácticamente la misma. Tenga o no tenga la R sub 0, prácticamente la impedancia de la base sigue siendo la misma y por lo tanto la impedancia de entrada sigue siendo la misma, tenga o no tenga la R sub 0. Pero vamos a ver qué pasa con el Z sub 0. Ese es el Z sub 0, pero ¿qué pasa si R0 es por lo general R0 siempre es más grande que R sub E? Recuerde que R sub 0 está en el orden de los 50 kiloohmios, 60 kiloohmios, 100 kiloohmios y R es en ohmios, ¿sí o no? Entonces aquí podemos decir que esta la podemos quitar de aquí. Y nos quedaría la siguiente expresión. Aquí, miren. Ahí la quitamos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más aproximaciones podemos hacer? Bueno, yo puedo hacer aquí varias cosas. Mire lo que hice, ¿no? Al hacer esto pequeño, yo saco este R sub 0 y factorizo R sub 0 de aquí, ¿no? Porque quito factorizo R sub 0 y lo saco y me queda uno más. No sé si vieron lo que hago acá, ¿no? Quito este elemento y como me queda R sub 0 más beta R sub 0, puedo factorizar R sub 0 y me queda aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra aproximación puedo hacer? Como, no aproximación, sino que yo puedo pasar ese beta que está arriba multiplicando por ley de la oreja y puedo ubicarlo de esta manera. Me voy a poner así para que ustedes lo miren cómo quedaría, ¿sí o no? O sea, en vez de coger el beta que está aquí, lo paso acá y me queda 1 sobre beta más, beta lo cancelaría aquí y me queda 1 sobre R1, ¿sí o no? Creo que hasta ahí no hay nada raro, sí. Y aquí encontramos varias cosas. 1 sobre beta, como beta es 1 sobre 100, esto es un número pequeño. Y R0 siempre es del orden de los 10 ohmios y RE siempre es del orden de los kilo. Entonces, estas dos son números pequeños, ¿sí? Por lo tanto, al ser estos números pequeños, sería un número pequeño más otro número pequeño me da un número pequeño. Y 1 sobre un número pequeño, ¿qué me da? Un valor muy grande. Y 1 sobre un valor muy grande multiplicado por R0, pues me queda otra vez el mismo asunto. R0 lo voy a multiplicar por un número muy grande en paralelo con RC. Y cuando usted hace un paralelo entre una resistencia X y una resistencia muy grande, casi que da el mismo valor de la resistencia X. Conclusión, ¿cuánto vale R sub 0, Z sub 0? X. RC. R0. ¿Por qué razón? Vuelvo y les insisto, miren. Miren cómo hemos hecho. Esta fue el cálculo de Z sub 0, pero real. Aquí la aproximación primera que hice fue que R sub 0 es el orden de los kiloohmios y R sub E es en ohmios. Entonces, con esto me da que este es un valor muy grande comparado con este lo puedo omitir. Entonces me queda beta veces R sub 0. Pero como aquí está R sub 0, lo puedo sacar de aquí, lo factorizo. R sub 0 me va a quedar 1 más beta sobre 1 más beta, esto de acá. Pero como este está en el numerador, yo puedo bajarle esto al denominador del denominador, pues. Entonces me queda 1 sobre beta más beta RE sobre beta RE mayúscula. Entonces se me cancela el beta y me queda esto. Pero aquí vuelvo y les insisto, mire, usted solamente tome un ejemplo. 1 sobre 100. Esto le da 0.01. Más RE, que normalmente un RE de un ejercicio es 10 ohmios, sobre RE que vale, RE mayúscula vale 1 kiloohmio, divida 10 entre 1 kiloohmio, este le da 0.0 algo. Entonces usted suma 0.0 algo, con 0.0 algo más, le da un número pequeño. Y si coge 1 sobre eso, le da un número grande, que le puede dar en el orden de los 1000. Entonces 1 más 1000 me da 1001, o 10.000, o 5.000, o 6.000, lo que dé,
multiplicado por R0. Este R0, además de que es del orden de los kilos, es decir, 50 kilos, lo voy a multiplicar por 1000. Solamente póngase a pensar en 1000 nomás. Entonces esto me queda deja de ser 50 kiloohmios y pasa a ser 50 megaohmios. Y al hacer el paralelo con RC, que está en el orden de los 5 kilos comparado con megas, pues prácticamente esto no aporta nada en el paralelo y el paralelo me da RC. ¿Sí está claro, muchachos? Esto es la deducción de cómo yo puedo llegar a la conclusión de que a pesar de que exista R0, aquí, mire todo lo que complica R0, mire cómo vuelve todas las expresiones, pero haciendo aproximaciones, que es lo que hemos venido haciendo nosotros en electrónica básica, podemos llegar a la conclusión de que la impedancia de base va a ser la misma como si no tuviera R0, y la impedancia de salida va a ser casi que la misma así como si no tuviera R0. Veamos la ganancia de voltaje. Imagínense cómo se complicará la ganancia de voltaje. Yo no me voy a poner a hacer esta deducción porque esto mira lo que da. La ganancia de voltaje da esta forma. No es tan fácil llegar a ella. Hay que utilizar muchas cosas para llegar a esta expresión. Pero entonces aquí empezamos a hacer nuestras aproximaciones. Como RE es muy pequeña comparada con R0, este término es prácticamente muy pequeño comparado con 1. Por lo tanto, yo podría eliminar este término. Y si no, haga la operación. 10 dividido entre 50 kiloohmios, imagínense. Esto me da casi 0. Por lo tanto, aquí puedo anular esta parte. Y por lo tanto, eso me va a quedar la expresión de ganancia de voltaje así. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos aproximar? A ver. Si R0 es al menos 10 veces lo que es RC, y eso casi siempre ocurre, ¿no? Por eso les digo yo, si hemos visto ahorita, hacemos un ejercicio de dar cuenta que R0 normalmente es del orden de los 50 kiloohmios, y la resistencia de colector normalmente es como de 10 kiloohmios o de 8 kiloohmios. Si la resistencia de colector usted la pone 10 veces más grande que R0, perdón, si R0 es 10 veces más grande que la resistencia de colector, entonces usted puede hacer que este término donde está dividiéndose R0 sobre esto sea muy pequeño, muy grande. A ver, esto sería muy pequeño. Muy pequeño. Ah, perdón, estoy haciendo este. Este sería muy pequeño, este sería muy pequeño. Por lo tanto, ¿esto que nos va a dar? Que esto es un número tan pequeño que se anula y entonces me queda solamente beta RC sobre, no sé si lo ven. Si R0 es 10 veces mayor que RC, yo puedo llegar a esta conclusión, mire. A que la ganancia de voltaje prácticamente es la misma que encontramos en el ejercicio sin R0. Sin R0. ¿Alguna duda, muchachos, sobre eso? Pero eso es siempre y cuando, profe, o sea, den los valores que más o menos usted aproxima, o sea, que sean tan grandes, que sean tan pequeños, ¿cierto? Sí, señor, así es. El problema es cuando el problema es cuando nos enfrentamos a un ejercicio que no sean esos valores. Claro que sí. No, lo que pasa es que por lo general, y le voy a decir qué aproximaciones hemos hecho que no se vayan a cumplir. Verá. La primera aproximación que yo hice, aquí, cuando encontré la impedancia de la base, fue decir que RC sobre R0 es muy pequeño, y eso casi siempre se cumple, ¿ya? Mejor dicho, hagamos una cosa, muchachos. Vamos a hacer un ejercicio, pues. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer con la aproximación y sin la aproximación, y
y con el condensador de desacople y sin el condensador de desacople para que entendamos claramente la situación. Este es el ejercicio. Bueno, entonces mire, lo vamos a hacer primero sin el capacitor de colector y luego con el capacitor de esto. ¿Qué pido que me encuentren? Necesito que encontremos estos valores. La resistencia R sub E, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Primero hacemos el ejercicio sin el condensador y luego con el condensador. ¿Listo, muchachos? Entonces, hagámoslo, por favor. ¿Cómo haríamos para calcular RE? Circuito en DC. Exactamente, análisis en DC. Entonces, vamos a hacerlo. Yo voy a empezar, pues, así rápidamente para que hagamos esta situación. Entonces, primero vamos a ver el análisis en DC. Análisis en DC. El análisis en DC dice lo siguiente. Malla de entrada. La malla de entrada sería menos 20 voltios más 470 kiloohmios de la corriente de base. Más 0.7 más 0.56 kiloohmios de beta más 1. En este caso voy a ponerle 121. Igual a 0. ¿Listo? Y aquí encontramos la... Aquí me falta la corriente de base, ¿no? Listo, entonces la corriente de base me va a dar simplemente despeja, que sería 20 menos 0.7, y lo divide entre 470K más 0.56K por 121. ¿Cuánto les dio eso? Esto me da... A mí me dio 35.9 prácticamente, ¿no? Sí. 400.89 microamperios. Ahora, la corriente de emisor, que es aproximadamente igual a la corriente de colector, ¿dónde saco la? Ya. A ponerlo así, aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces esto es igual a beta veces la corriente de base. Entonces esto va a ser igual a beta veces la corriente de base. Vamos a ponerla como beta nomás. Y esto nos da igual a... ¿Qué les dio? Casi 6, ¿no? Ah, no, casi 6 todavía. 4.3. 3. 4.3 4. miliamperios. ¿Listo? Por lo tanto, RE va a ser igual a 26 milivoltios sobre 4.3 miliamperios.
4.31 daba, ¿no? Bueno, no importa. 4.3, pongámosle. Y esto da 26 dividido entre 4.26 milivoltios, 4. Da casi 6, ¿no? Dejémoslo como 6. 6.04. Sí, dejémoslo como 6 nomás. Si es ohmios, imagínense. Ohmios 6.04, para que ahí ya no tiene sentido mucho hacer más cosas. ¿Listo? Dejémoslo como 6. ¿Listo? Este es R minúscula. Sí, prácticamente 6 ohmios. Si se da cuenta, muchachos, de lo que acabamos de hacer, 6 ohmios. Eso es prácticamente nada. Pero bueno, ya encontramos R. Ahora vamos a calcular la impedancia de entrada. ¿Cómo calculamos la impedancia de entrada? Pongámoslo acá. ¿Cómo calculamos la impedancia de entrada? Con la I de base y el voltaje de base es que Sí. Aquí va a ser igual así. La impedancia de entrada va a ser igual a ¿quién? A lo que dijimos. La resistencia de base en paralelo con la impedancia de base. Eso fue lo que encontramos. Aquí sí no me voy a poner a deducir, digamos, a que no utilice una expresión matemática porque realmente es bastante compleja, ¿no? Pero entonces, para poder calcular la impedancia de base, primero empecemos por calcular la impedancia de base, por supuesto. La impedancia de base era igual vamos a copiarla, esta impedancia de base. Entonces esto va a ser igual. ¿Cuánto vale beta? 120 multiplicado por RE. RE vale 6 ohmios. Más RE minúscula, pues no. RE mayúscula, la mayúscula va a 0,56 kilo ohmios y lo vamos a multiplicar por beta más 1, que sería 121. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les dio? 67.7 ohmios. A mí me dio otra cosa. A mí me dio 68.48 kilos. ¿Por qué ve? ¿Alguien le dio otro valor diferente? ¿Cuánto tiene que dar, profe? No, pues yo puse 67.48, no sé cuánto les dio. 68 punto, es que hice mal, a ver, 120 multiplicado por 6 ohmios más 0.5, o sea, son 560 ohmios multiplicado por 121. 68.48, sí. A mí también me da Ok, así, vale. profe. ¿Qué fue que pasó a vos, John? Sí, sí, da eso, profe. 68.48. Me falta multiplicar el beta, profe. Ah, ya. Vale. Listo. Ahora, para calcular la impedancia de entrada, entonces sencillamente va a ser igual el paralelo de esta resistencia que acabamos de encontrar. ¿Con quién? 68.48 kilo ohmios.
multiplicado por la resistencia de base, que es 470 kiloohmios. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 4.4, más o menos. Bueno, pongámosle 4.4 kiloohmios, ¿no? Aquí ya me estoy acostumbrando a hacer aproximaciones que nunca haría en otras oportunidades, pero me dio 4.4 kiloohmios. ¿Hice mal? Hice mal, creo, ¿no? Hice supremamente mal, creo, porque esto es 470 kiloohmios por... No, esto está mal. Esto está mal, no sé dónde me equivoqué. Ya me di cuenta dónde me equivoqué. Me faltó un punto. Aquí es 59.771. Sí, profe, 59.77. Perfecto. Y aquí estamos haciendo la aproximación, ¿no? Si alguien quiere, solo porque si alguien quiere, utilicemos esta expresión. ¿Quién quiere hacer con esta expresión? Calcule la impedancia de base a partir de esto, ¿cuánto le da? Alguien que me haga ese ejercicio solamente. Poniendo beta, pues con su valor y todas las cuentas. Alguien que tenga los dedos ágiles. Bueno, ya lo voy a hacer yo a ver cuánto me da. Profe, ¿y RO cuánto es? El RO vale 40 kiloohmios, dice aquí. Ya lo miré, sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver cuánto me da. Beta sería 120 multiplicado por RE, que costó todavía 6 ohmios, más, abro paréntesis, dividido, aquí abro paréntesis, beta, que sería, bueno, no necesito abrir paréntesis, pero esto es 121, más, aquí tengo que poner RC. RC vale 2.2 kiloohmios. Lo divido entre R sub 0, que vale 40 kiloohmios. Abajo me quedaría 1, más abro paréntesis RC, que sería 2.12 a la 3, más RE, que es 0.56 a la 3. Eso lo divido entre R 0, que es 40 a la 3. Y todo esto multiplicado por RE, que es 0.56 a la 3. ¿Cuánto les dio si alguien lo hizo? Profe, ¿cuál es el valor de RC? RC, sí, 2.2 kilos. 2.2 kilo. R, ¿cuánto es que es, profe? Perdón. ¿R minúscula o mayúscula? R mayúscula. Mayúscula es 0,56 kiloohmios. ¿Y RO cuánto, profe? RO 40 Que dio kiloohmios. error. 40, ¿no? 40, sí. A mí me dio 64.135 kiloohmios. El 64. Nada más. ¿Qué les parece de eso? A mí error. Me dice error. Oh, ustedes, algo metieron mal el dedo por ahí, ¿no? Les faltó, les sobró algún paréntesis o algo. No sé, a ver. A ver. No. Da 64.135 kiloohmios.
¿Se va o no se va con el 68 kilómetros? Ahí se va. Ahí más o menos, digo. Ahí más o menos, ¿no? No es mucho, bueno, 4 kilómetros, bueno, yo diría que sí, pero vamos a hacer el paralelo a ver cómo nos va, ¿no? Porque ese es ZB. Ahora haga el paralelo a ver si por lo menos pues la impedancia de entrada se parece. Entonces vamos a hacer este paralelo que sería igual a ANS por 470 kiloohmios. Mire, ahí ya se parece más. La impedancia de entrada me da 56.43. 56.43. Mire que esto ya es más parecido al 59. Es que de 59 a 59 al 56 ya no, ya prácticamente ahí no es tan relevante, ¿no? Sí, hay por ahí unos 3 o 4 kilómetros perdidos, pero es que las resistencias son muy grandes. Yo no sé si ustedes me alcanzan a entender dónde está la cosa interesante. ¿Y el otro contra que había dado, profe? 64.135. Ah, sí, sí. Ah, claro. Esto es, si ve, 64 con 68, pues no es mucho, y si hace el paralelo de 56 contra 59, bueno, entonces no es mucho. Vamos a hacer la impedancia de salida. Hagamos la impedancia de salida con la expresión grande, esta de aquí. ¿Quién está? Uy, no, pues que ese paralelo sí se nos... No. Este paralelo sí nos complica todo esto, porque habría que hacer todo esto y luego... Bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Primero hagamos la operación de adentro, encontremos el valor de esta resistencia y luego hacemos el paralelo con RC, que si no nos complica mucho el asunto. Vamos a ver. Sería R0 vale 40 kiloohmios más la división de beta, que sería 120 multiplicado por R0, que vale 40 kiloohmios, más RE, que vale, imagínense, 40 kiloohmios sumándole 6 ohmios. ¿Eso qué es? Eso no, si se dan cuenta, eso es una miseria, pues abajo. O sea, es que no. O sea, ¿usted qué le afecta a los 40 kiloohmios sumarle 6 ohmios? Imagínense, no le afecta nada, pues. Uno más, y aquí tenemos una división que sería beta, que sería, imagínense. Si fuera un K ya le afectaría. Y eso, que es que RE nunca le va a dar un K. No, nunca. Estos valores de RE minúsculas son siempre por debajo de los 20 ohmios. Nunca le va a dar un K. Uy, es que un K todavía, y eso que sigue siendo muy pequeño. O sea, de 40 a 41K, pues no es mucho. Y eso que, como les digo, nunca va a darles un valor tan grande. Bueno, aquí dice, a mí me dio, grandísimo. La impedancia de salida me da en orden de los megaohmios. No puede ser. Debo estar equivocado en algo. ¿Cuánto le da, profe? 2.14 megaohmios. No, sí, pues debe ser, ¿no? Sí, también me da eso. Sí, listo. Entonces ahora sí Bueno, hagamos ahí el paralelo. mm, El paralelo es multiplicar esto por RC, que es 2.2 kiloohmios, sobre eso que nos dio más 2.2 kiloohmios. Mire, ¿sí ve lo que da? Ahí sí les estoy demostrando que lo que dice las aproximaciones sí es cierto. Mire, el Z0 que nos dio aquí con esa expresión grande, $2.1977, mire. Usted mira, si yo le dijera que con una sola cifra significativa, ¿cuánto pondría?
Ajá. 2.2, ¿cierto? 2.2. Y este es el Z sub 0 con la impedancia grande. Pero mire que nosotros cuando lo hicimos sin tener en cuenta, dijimos que la impedancia de salida era prácticamente RC. Y mire cuánto vale RC, 2.2. En la aproximación dice que Z sub 0 va a ser igual a RC. Por lo tanto, esto es 2.2 kilómetros. Aquí, ¿no? O sea, aquí sí está bien claro que la impedancia de salida es prácticamente cero, ¿no? Porque es que aquí nos dio, miren, 2.1977 comparado con 2.2 kilómetros y ni modo, pues esa sí está clara. Porque es que de 68K a 64 no le ahí. Aunque realmente la impedancia entra de 59, prácticamente es de 60 comparado con 66, pues no como que le da un sinsabor, pero aquí, ¿no? Esta está clarita que, mire que el suceder impedancia de salida casi no afecta, mientras que a la entrada sí afecta un poco, ¿no? Está claro, muchachos. Ahora vamos a encontrar la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje nos dio esta expresión. Oye tú. Oye tú. Calculemos entonces la ganancia de voltaje con este 50. Vamos a ver en cuánto se nos desfasa. Aquí sería menos beta vale 120 multiplicado por RC que vale 2.12 a la 3 sobre la impedancia de base. Pongamos la impedancia de base, la que nos dio con la misma expresión, ¿no? Porque es que con esta misma expresión que nos daba 64K. Ah, 64.13 creo que era, Sí, ¿no? 64.13. RE es igual a 6 ohmios sobre R0 que da 40 a la 3. Eso más RC que he puesto 2.2K sobre R0 que es 40 a la 3. Y abajo me da 1 más RC que es 2.2K sobre R0 que son 40 a la 3. Listo. ¿Cuánto les dio? Era negativo Sí, claro, es negativo. Entonces, menos 3 punto qué? 71. Uy, ¿por qué? A mí me dio 713. a mí me dio 3.85. Sí, Sí. no sé el resto.
A ver. Ah, sí, sí, profe, sí, sí. Eso. Menos 3.85, ¿no? A veces es el doctor. ¿Sí? ¿Sí les dio eso? Y hagamos ahora calculemos con la aproximación. La aproximación nos dice que la ganancia de voltaje era igual a menos, voy a copiar la expresión, ¿dónde está? Menos, bueno, esta era una forma, ¿no? Menos beta RC sobre la impedancia de base, menos beta, yo por acá la tengo, creo. Esta es. ¿Cuánto da eso? Beta va a ser igual a 120, RC vale 2.2K y abajo tengo la impedancia de base. Vamos a utilizar bueno, cualquiera puede ser. 64.13 a la 3. Si yo utilizo esta ZB que encontré a partir de aquí, me da 3.855. 3.86 me da. Por supuesto negativo, ¿no? ¿Qué opina, mire? Profe, ¿por qué negativo? Negativo es porque la relación de fase es... La relación de fase... se invierte la fase 180 grados. Me voy a devolver a otra cosa, por favor. Mire lo que pasa. Cuando usted tiene un transistor, usted le mete una pequeña señal y él invierte la fase y le da una ganancia. Por eso tiene este signo menos. ¿Sí está claro? Sí, ya lo habíamos hablado pues en las clases anteriores. ¿Sí ve? Mire. Ah, ok, profe. Sí, da un giro de 180 grados. O sea, se desfasa 180 grados la... Pero sí ven que la aproximación sí sirve. Mire, no está tan lejos de la realidad, ¿no? Está muy cerca. Si hubiera puesto la impedancia real que daba 64 punto algo, esto nos daba casi 4, que es prácticamente, pues, sí, también es muy parecido. 386 prácticamente es 3.9 y 3.9 en últimas es 4, ¿eh? Entonces, si usted pone el 64.13 que habíamos puesto, aquí nos da como menos 4 más o menos. Y que si usted... Sí, te da casi 4, ¿no? Yo... Ajá. 4.1. Y otra de Sí. las aproximaciones que hicimos, pues que esto nos daba casi RC sobre RE, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Otra de las aproximaciones que hicimos, entonces... Hagámoslo con esta a ver cuánto nos da. Si no, menos RC sobre RE, miren, aquí está, menos RC sobre RE. Vamos a ver cuánto nos da. Nos debe dar casi lo mismo, 2.2K E a la 3 dividido entre 0.56 E a la 3. Vea, 3.93. ¿Sí ve? Bien cercano. Sí, entonces, por eso les digo que las aproximaciones son así. Entonces, mire, cuando usted se encuentre con la dificultad de R0,
es decir, cuando se encuentre R0 en la salida, no tiene ningún problema como que no la tuviera en cuenta. Y solamente hace el cálculo como si no la tuviera en cuenta. Haya la impedancia de base, así como le hemos encontrado, hallamos el paralelo de la impedancia de base con la impedancia de la resistencia de base y encuentra la impedancia de entrada. La impedancia de salida prácticamente es RC y la ganancia de voltaje es 3.85 o 3.86 o 3.93, que prácticamente es 4, menos 4 la ganancia de voltaje. Es decir, usted mete una señal de 4 milivoltios y le saca 40 milivoltios. Esta es la ganancia que tiene este circuito en cuanto a la amplificación de voltaje. ¿Listo? Falta entonces hacer el ejercicio. ¿Qué sucede si usted pone este condensador aquí? Ese ejercicio les queda entonces a ustedes para la casa, muchachos, porque aquí ya terminamos esta clase del día de hoy. Y por favor háganlo. Para la casa todavía. Ah, para la próxima clase. Sí, qué chistosito. Nosotros cómo vamos de... Espere, más bien les voy a dejar otro. También les voy a dejar otro ejercicio. Les voy a dejar otro ejercicio para la casa todavía. Una tarea les voy a dejar ahorita, ¿vale? Por favor, entonces, estén pendientes que es de esto, en donde yo pongo y quito el capacitor de esto. Pues aquí este ejercicio yo lo termino en la próxima clase, que es este, en donde usted debe incluir este capacitor aquí. ¿Qué sucede cuando yo lo incluyo? Pues que la impedancia de entrada ya es 470 en paralelo con beta veces RE, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es este caso de acá. Este caso de acá, mire. Bueno, aquí este no. Este en realidad. La impedancia de entrada es RB por el paralelo de beta veces RE. La impedancia de salida es esta. O sea, se convierte en este ejercicio. ¿Por qué? Porque el condensador de desacople lo quita la resistencia de emisor. Y mire a ver qué sucede con la ganancia, que es lo que más me interesa a mí. Las impedancias son muy similares, pero ¿qué pasa cuando usted pone este condensador aquí con respecto a la ganancia? Usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta de lo que pasa con esto. Y una vez le voy adelantando para que se vaya dando cuenta. La ganancia pasa de ser 3.93, 3.86, 3.85, pues lógicamente negativo porque da un desfase de 180 grados, pasa de ser casi 4 a ser 360 y algo. ¿Cómo la ven? Entonces, mire, por eso les decía yo que esta resistencia es muy interesante para DC, porque el circuito lo veo es supremamente estable, acuérdense, ¿no? Cuando pusimos esta resistencia. Pero que en AC nos complica demasiado. Mire cómo se vuelven las expresiones matemáticas, nos complica demasiado. Pero si yo pongo un condensadorcito aquí de desacople, nos vuelve y nos facilita otra vez las cosas. Entonces, mire, en DC es importante esta resistencia, pero en AC deberíamos desacoplarla con un condensador para que nos quite esta realimentación que se está ocurriendo aquí. ¿Claro, muchachos? Y para completar la ganancia que sin este condensador la ganancia es del orden de 4, cuando yo lo pongo se aumenta casi a 100 veces más. ¿Cómo les parece? Con mayor razón deberíamos poner ese valor de ese condensador para aumentar la ganancia y para que las expresiones matemáticas se nos faciliten. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? Que me quedé solo, ¿qué fue? Ah, no, aquí están todos, vean, muy bien. Muy bien, muy bien. Listo, si no hay más preguntas, entonces pues dejemos ahí. Yo lo que les digo, pues voy a dejarles un ejercicio de esto para que por favor me lo entreguen. Ah, creo que van a tener que volver a llamar a lista porque se me borró la anterior, ¿no? Ya está Juan David, está Adriana, está Luis, está John, está Hugo, está Víctor, está René y está Cristian. ¿Quién más falta? 3, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sí, pero aquí hay 9. 1, 2. Ah, bueno, lo puso 2 veces, no hay problema. Vale. Entonces, así quedamos, muchachos. Nos vemos entonces la próxima clase, el día jueves a las 9, para continuar con este proceso, ¿no? Y yo les dejo la tarita para que me la entreguen el jueves a esa hora. Es un ejercicio de estos mismos, para que se vayan enfrentando, haciendo los cálculos con el condensador y sin el condensador, que es lo que me interesa, hacerlo 2 veces. ¿Alguien me va a preguntar algo? Eso. No, profe. O sea, es casi lo Sí, mismo. lo mismo, Pues, lo ¿no? mismo. Solamente como para que se vayan agilizando en el cálculo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Cualquier Claro, duda se me claro, puede mijo, preguntar, usted ¿no? sabe que siempre las dudas estamos para resolverlas con muchísimo gusto. ¿Vale? Vale, profe. Muchas Ya, ya, gracias a profe. ustedes, muchachos, que estén muy bien. Hasta el jueves. Hasta el jueves, profe, que esté muy bien. Chao. Bueno, hasta Bueno, luego. profe. Chao.